Sí, Julio, pues buenos días. La noticia más importante en Colombia llega desde el Congreso, precisamente en la Comisión Séptima del Senado, en donde se archivó la reforma laboral. Por eso saludo a esta hora al senador Wilson Arias del Pacto Histórico. Bienvenido a la W, senador. Gracias, muy amable. Un saludo a los integrantes de la mesa y al público. Y también nos conectamos a esta hora con el senador Alirio Barrera del Centro Democrático. Senador, bienvenido a la W. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Sí, senador Wilson Arias, inmediatamente preguntarle, ustedes ya anticipaban esta votación, incluso el ministro del Interior Armando Benedetti no se presentó en la Comisión Séptima. ¿Cuál es la razón de esto y pues cómo se tomaron la votación de ayer? Pues sí, era previsible. Algunos guardamos la esperanza de que se permitiera el debate que no se permitió. Contra los dichos se interesaron mucho en decir que había debate 5 horas para evitar precisamente probablemente varias semanas de debate donde se demostrara rubro por rubro la falsedad de las implicaciones contra la reforma. Y antes pues había una ostentación manifiesta. El doctor Pinto, entre otros, dijo que pues lo liquidaba muy rápido y que esperáramos la misma suerte con la reforma a la salud, donde al decir de él, y ya estoy por creerle, ya tiene listos 9 votos, no solo 8, sino 9 para hundir la reforma a la salud. Esta comisión se ha vuelto un sitio infranqueable donde no se pueden discutir las reformas. Sí. Senador Alirio Barrera, usted fue uno de los protagonistas de la jornada de ayer, incluso el presidente Gustavo Petro pues le dejó un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que hizo referencia a esa disputa que usted tuvo con el representante Alfredo Mondragón. Le dice, este congresista montó a caballo y entró al Congreso. El caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse. Otra cosa que le decía el representante Mondragón es que usted no presentó argumentos. ¿Qué responde? Mire, este resultado de la votación fue el resultado precisamente de varias mesas de trabajo, de varias audiencias públicas, de varias investigaciones, de los mismos, ¿cómo le digo?, de las mismas respuestas del gobierno ante muchas preguntas que se hicieron, como el tema de pronto de la viabilidad que tenía en el tema económico, donde prácticamente no nos dieron ninguna respuesta. Todo lo que se hizo ayer había sido ya trabajado, concertado, y como dice el senador Wilson, había presentado una ponencia hacía más de 8 días, creo, la semana anterior, y pues se le iba a dar debate el día de ayer. Yo creo que se hizo todo dentro de la normatividad vigente, cumpliendo con la ley quinta, y pues el resultado fue lo que ya prácticamente se suponía que iba a pasar. Sí, senador Wilson Arias, ayer si bien había muchos académicos que salían a defender esta reforma laboral, de cierta forma también se ponía en duda esa generación de 91,000 empleos de la que hablaba el Ministerio del Trabajo en su alegato. Pero en medio de todo esto surgió una opción y es la de este senador y congresista de la Alianza Verde que está proponiendo una apelación, un recurso para revivir en otra comisión la discusión de la reforma laboral. ¿Ustedes le van a seguir la cuerda a él con esto? Yo no la firmé. Bueno, no estaba físicamente, pero además cuando fui llamado no la firmé y respeto mucho la intención buena, además de Ferney, de Fabián, perdón. Yo estoy por pensar que la plenaria siempre es solidaria con sus, digamos, militantes de sus propias comisiones. Hay el temor de que mañana se proceda de igual manera en relación con otros proyectos de otras comisiones, de modo que hay una especie de espíritu de cuerpo que en este caso les va muy bien a quienes quieren que no discutamos. Y de paso puedes decirle al doctor Alirio que él no musitó palabra en el debate. Él no musitó, no es cierto que él haya debatido. Y doctor Alirio, usted no debate en las audiencias. Las audiencias, dicen ustedes, eso solo para escuchar. Cuando yo me extendía en las audiencias me decían, Wilson, no vinimos a debatir, vinimos a escuchar, porque esto se llama audiencia, como si fuéramos la real audiencia por allá de la colonia, donde nos sentábamos solamente a musitar palabra. Doctor Alirio no musitó palabra. Esa es la mejor demostración, usted, doctor Alirio, es la mejor demostración de que no hubo debate. 5 horas de debate, dice, íbamos hoy a debatir. No, estos debates requieren semanas, si no meses, en oportunidades, y aquí se simplificó de tal manera que se pretendió presentar como debate lo que dijeron los invitados de ustedes, porque solamente al gran empresariado y a algunos académicos, que es verdad, soportan sus teorías, pero no escucharon a medio país, probablemente a la gran mayoría del país que no fue escuchada. Ayer se encerraron, bueno, como delincuentes,
Mandaron a cerrar todo el Congreso en la comisión, llenar el resto de policía para que no entrara el público, son los medios de comunicación y dicen que este es el debate democrático. De modo, doctora, le digo que no le eche cuento al país. Usted no habló una sílaba en el debate. Bueno, perdón, al final me hizo una réplica, entiendo, yo no estaba, pero réplica del debate de Alirio. Senador Wilson. Senador Alirio, permítame hacerle una pregunta muy concreta, con todo respeto, senador. Independientemente que se esté de acuerdo o en desacuerdo con la reforma, donde debe haber algunos puntos en que podría modificarse y llegar a una coincidencia para el bien de los trabajadores colombianos, ¿cuál es la razón que en el escenario de las discusiones donde el Parlamento es para parlamentar, una reforma de esta importancia no se discute? ¿Por qué no se discute? Mire, la ley quinta es clara y nosotros tenemos competencias como Comisión Séptima, como cualquier comisión. Así como se puede aprobar un proyecto, se puede presentar ponencia positiva, también se puede presentar ponencia negativa. Se dio el debate, se discutió, fueron 5 horas de debate. Tuve la oportunidad de debatir también en el tiempo que me dieron creo que cerca de 8 minutos, donde de pronto expuse algunas de las ideas que tenía frente a la reforma y por qué la estábamos nosotros en estos momentos negando. Pero pues es la potestad de todas las comisiones, y si no de esa manera pues no existirían las comisiones, o no existiría el Congreso. Esto es la separación de poderes que hoy todavía existe en Colombia y que se debe respetar. Nosotros actuamos dentro de la ley, dentro de la norma. Se le dio el debate suficiente. De hecho, la ley dice que cuando son 4 horas de debate se puede decir suficiente ilustración. Y ni siquiera fue eso, se dieron las 5 horas. Tuvimos la oportunidad, todos los senadores, de debatir y tuvimos la oportunidad de manifestar nuestra intención de voto. Se le dio la oportunidad también a representantes a la Cámara y también senadores de otras comisiones que estuvieron ahí presentes en la comisión y pues tuvieron la participación. Yo creo que ayer fue algo muy democrático, donde hubo participación, se hizo de frente al país, cumpliendo con la normatividad vigente. Sí, senador Wilson Arias, pues ayer también estuvimos viendo lo que sucedía en la calle. De hecho, lo comentábamos hace unos instantes, que fue exitosa la convocatoria que hizo el presidente Gustavo Petro. ¿Qué sigue ahora? Es decir, en lo que tiene que ver con el Congreso, porque la idea del presidente Gustavo Petro justamente era convocar a las calles para instar al Congreso a que esas reformas queden aprobadas. ¿Cómo se materializa eso en el Congreso de la República? Lo que debe ocurrir ahora es que la apelación que ha presentado un grupo respetable de mis compañeros debe ser sorteada mediante una comisión que rendirá informe y probablemente diga que no, que se confirma, como ya ha ocurrido en otras oportunidades. Por eso mi poca esperanza y mi poco ánimo de firmar la solicitud. Más bien estoy interesado en lo que puede seguir. Esto es que el presidente de la República materialice lo que ha dicho, presente un proyecto de consulta popular, el Congreso de la República lo apruebe o lo impruebe, y posteriormente, si es aprobado, se convoque al país a una consulta en un número de semanas determinado, en unos meses. Pero me quedo más con la otra preocupación, es que lo que le he preguntado al señor periodista, a mi colega, mi querido Alirio, es que el Congreso es para hablar, doctor. Usted no puede reducir un debate tan importante a 4 horas. Dice que hubieran podido pedir moción de suficiente ilustración para un debate tan importante y que tuvieron la generosidad de concedernos otra hora adicional, y que lo de ayer fue la expresión más democrática. Yo lamento decirle que lo de ayer fue una expresión bizarra, ¿no? Precisamente de lo que es su comprensión de la democracia. Un Congreso encerrado, una comisión llena de agentes de policía. Me hicieron calle de honor para ingresar, sobre pretexto de que le tenían mucho miedo a la Juventud Trabajadora, que presentan como peligrosos, más peligrosos que algunos compañeros míos, del Congreso de la República. Esos muchachos son gente humilde que vienen a pedir laboralización porque los explotan en los puestos de trabajo, pero no los dejan opinar políticamente. Es decir, los llevamos a las fábricas, ¿no?, asignados a veces en condiciones laborales que vale la pena que el ministerio se ocupe un poco más de eso. Le pagamos mucho menos que un salario mínimo. Con eso reemplazan a otros trabajadores veteranos, porque hay estudios que han demostrado que muy posiblemente se ha sustituido fuerza laboral con aprendices baratos, mano de obra barata, porque se ha abaratado la República, y ahora se le niegue la opinión política. Sí. Permítame hacerle una pregunta nuevamente muy concreta, porque él me remitió a la ley quinta. Senadora,
Alirio, la pregunta es muy concreta. Cuéntele usted a la audiencia cuándo se discutió el articulado de la ley. ¿Usted podría referenciarnos una fecha, un día, por cuánto tiempo se miró el articulado? ¿Cuándo se desmenuzó la ley artículo por artículo? Desde que llegó a la Comisión Séptima, se empezaron a hacer mesas de trabajo, tanto en el Congreso como fuera de él, donde se presentó una ponencia negativa, y cuando se presenta ponencia negativa, no se va a la discusión que es la positiva, que se discute artículo por artículo, donde se da precisamente la palabra para que todos lo discutan. Aquí, aunque se discutió una ponencia de archivo, se le dio la palabra a todos, a los ponentes de la ponencia de archivo, como también los que tenían una ponencia alternativa, como también los que tenían una ponencia positiva, como también se le dio la palabra a todos los senadores y congresistas que estaban en ese momento y que habían pedido la palabra dentro de la Comisión Séptima. O sea, todo el orden del día se llevó dentro de la Ley Quinta. Hay una mesa directiva de la cual yo no hago parte, que dirigieron la sesión y que es la presidenta y la vicepresidenta, la doctora Nadia Ablel y la senadora Berenice Bedoya. Son las que dirigieron ayer la sesión y llevaron todo en orden. Yo creo que de eso no hubo discusión. Hay una apelación que ya se irá a definir en la plenaria. Mira, nosotros hemos sido muy respetuosos en este proceso, y pues el senador Wilson más que nadie lo sabe cómo ha sido mi actuar dentro del Congreso, pero en esta ocasión yo por el bien del país le dijimos no a esta reforma, porque hay muchas cosas. Si bien lo que quieren encerrar se vería como atractivo, al fondo de esto hay muchas cosas que van a perjudicar a muchos de los actores que aquí se nombran. Sí, senador Wilson Arias. Permítame un segundo. Sí. Permítame un segundo. El senador, entiendo, no asistió a una sola mesa técnica, en primer lugar. En segundo lugar, en las mesas técnicas no se legisla, doctor. Hay un hecho elemental. Se legisla en la sesión ordinaria formal de las comisiones y de la plenaria. Las mesas técnicas, cuando yo me extendían a dar mi opinión, me decían, por favor no intervenga más, doctor, que aquí no vinimos a hablar, vinimos a escuchar. De modo que le recuerdo esa anécdota, que es mucho más que una anécdota, para decirle, no es verdad que se haya legislado más de 5 horas al respecto, y no se atendió como se ha preguntado artículo por artículo. Más aún, con los 8 que ustedes tenían, podían perfectamente haber alterado a la manera como quisieran el proyecto de ley, cosa que ni siquiera le ofrecieron esa oportunidad al país. Sí, senador Wilson Arias, yo quería pese a todas las dudas sobre la concertación y sobre si hubo acuerdo o debate o no lo hubo, pues hay algunos senadores que ayer denunciaron durante esa sesión las amenazas y también algunos comentarios que lanzó el presidente Gustavo Petro, y usted no tiene que responder pues por lo que hizo el representante Alfredo Mondragón, pero sin embargo sí quiero preguntarle si no cree si desde el gobierno nacional hubo cierta hostilidad a esos 8 congresistas que pues finalmente los pudo haber puesto en riesgo, precisamente pues por eso las medidas de seguridad de ayer. Pues hombre, yo creo que a veces cuando se llegue la hora nona de decirnos las verdades, pues puede alguien sentirlo como una invitación a cosa distinta. Que ayer me dijeron, para serle más explícito, cuando desnudé las mentiras evidentes que contenían los proyectos de ley, una falta de verdades o verdades a medias, y también me imprecaron porque supuestamente el tono de mis dichos estaba algo así como provocando. En un momento de verdad exasperado, donde los ánimos se calientan no una vez sino varias veces en el Congreso, de parte de la casi que a veces de cierta frecuencia parlamentaria, no se puede endilgar a quienes imprecamos a otro parlamentario la responsabilidad de las supuestas amenazas, que entre otras cosas también las recibimos nosotros. Este país tiene una característica. Vean mis redes sociales para ver los innúmeros señalamientos atroces que se me hacen, ¿no? De victimario, de criminal, y otras voces que inclusive invitan a mi linchamiento, y no solamente público y político, sino físico. De modo que yo lamento que eso ocurra, pero no se pretenda que decirle la verdad a 3 neoliberales de una comisión sea una invitación a la violencia. La seguiremos señalando como corresponde. Ustedes vieron mi intervención ayer, y esa que hice ayer de nuevo fue señalada, impugnada, que dice porque era una invitación a la violencia. No. Decir las cosas por su nombre y señalar responsabilidades políticas y las ausencias y omisiones notorias, entre otras del señor Alirio Barrera, no es invitación a la violencia.
Senadora Lirio, yo ayer también vi a la senadora Angélica Lozano, que hoy en día no se puede decir que sea cercana al gobierno, ni mucho menos, decir que esto fue una oportunidad perdida. Que acá la reforma, como llegaba, tenía cosas muy buenas, que otras se podían mejorar y discutir, pero que ella consideraba que se perdió una oportunidad, porque había cosas que eran rescatables. ¿Por qué no se le dio esa oportunidad a esa discusión? De mejorar y corregir lo que se podía corregir, pero seguir adelante con asuntos que otros congresistas tenían la intención, incluso como le digo, no siendo cercanos al gobierno, de sacar adelante. Claro que sí, mire, primero yo no era ponente, yo coayudé, pero no era ponente. Y lo que le digo, ya se había visto el debate de Cámara, en comisión de Cámara, en la Comisión Séptima del Senado ya llevaba varios días, y lo que le digo, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, a nosotros no nos pueden obligar, simplemente que si el gobierno quiere tramitar un proyecto de ley, que a todos se le dé viabilidad. Estamos actuando dentro de la ley. Habrán proyectos que se van a discutir, pero habrán otros que no. Si para algunas personas creerían que habían algunas cosas de pronto que podían beneficiar, pero el fondo o el trasfondo del proyecto no era bueno ni para los mismos muchachos del SENA ni para las mujeres. La OCDE que dice que este era un proyecto que no beneficiaba a las mujeres. O sea, usted miraba todas las entidades que tienen que ver, la ANDI, FENALCO, todos aconsejaron que esto no funcionaba. El Banco de la República manifiesta que se perderían 500,000 empleos aproximadamente y que podía llegar a más de 700,000 empleos. Esto no beneficiaba para nada a las pequeñas y medianas empresas, por el contrario, lo que buscaba era reducir la capacidad de crear empresa en los muchachos del SENA, que hoy, sea como sea, tienen una remuneración del 75%, pero tienen todos sus temas de seguridad social y todas estas cosas. Usted, como empresario, como dueño de una maquinaria, cuando sale un muchacho del SENA a manejar una maquinaria, por ejemplo, y usted tiene al lado a alguien que ya tiene 10 años de experiencia y lo comparan en el mismo nivel, ¿qué va a hacer esto? Que reduzca la posibilidad de que muchachos del SENA puedan entrar a las empresas, y aquí simplemente las empresas pagarán el tema, la cuota monetaria, porque contratar aprendices del SENA les va a salir muy caro, no van a tener la oportunidad de ingresar a las empresas a hacer sus prácticas. Entonces, todas estas cosas que uno está mirando ahí, y usted ve en el tema de la mujer también, lo que hace es reducir la posibilidad de que las empresas contraten mujeres, porque les va a salir más costoso y hasta más, ¿cómo le digo yo? Más dispendioso poder contratar mujeres para las empresas, cuando aquí se habla de licencia sobre licencia y todas estas cosas, que habrán cosas que se dibujan de buenas, pero lo que le digo es la comisión autónoma en tomar las decisiones. Los ponentes, que eran 6 ponentes, yo no era ponente de la comisión, del proyecto de ley, y simplemente coayudé, pero lo hicimos todo dentro del derecho, dentro de la comisión, dentro de la ley quinta, y lo que le corresponde a la comisión séptima por hacer, que por otras se dice que goza de ilegalidad, porque debería ser una ley estatutaria y tramitarse a través de la comisión primera, y se llevó a través de la comisión séptima. Hay diferentes conceptos, pero lo que le digo, siempre se actuó en derecho y basados en la ley quinta. Pues es el senador Alirio Barrera del Centro Democrático. Le agradecemos por conectarse a esta hora en la W. También al senador Wilson Arias del Pacto Histórico por la decisión de la Comisión Séptima del Senado, en donde ayer finalmente se confirmó el hundimiento de la reforma laboral.